la campaña. Ya te Hola, saludé, ¿qué ¿no? tal? Te saludé. Sí, nos saludamos. ¿Cómo estás? Pero bueno, es un día agitado, ¿no? Creo que, bueno, sí, creo que se juega mucho en esta elección, ¿no? Parece una elección presidencial bis, puesto en estos términos de Javier Milei, una especie de elección plebiscitaria. Bis. La despido a Agustina, que estaba allí en la rural. Si hay más votaciones, por supuesto, volvemos en vivo. Una, dijiste, elección plebiscitaria. Coincidís con Gila en ese Se punto. plebiscita a ¿Qué se Javier plebiscita Milei. para Él propone un gobierno ultra concentrado en el ámbito presidencial y la oposición dice no, vamos a discutir todo en el Congreso. Y bueno, a ver, para redondear, Milei en 2023 propuso una salida a la política tradicional. 2 años después, la ciudadanía va a ver si este proyecto, en los modos en los que hizo Milei, motosierra, el ajuste, Fondo Monetario, hasta Scott Bessent, si este modelo es el adecuado para la ciudadanía. Esto se juega en esta elección. Pero lo estás planteando casi como una suerte de balotaje. Es una suerte de balotaje. Es una suerte de balotaje para vos. Con lo cual uno después tiene que ver. Por eso el gobierno polarizó tanto la elección. Totalmente, final. polarizó contra el kirchnerismo, ¿no? Fue a suerte de verdad, como se decía antes. Y el peronismo en ese caso se mantuvo más pasivo por aquello que hablábamos con Gila antes de si tu adversario político está confundiéndose, no lo interrumpas. Claro, ocurrieron muchos hechos complejos, ¿no? Desde Libra al caso Españolo, el problema de Spert, una serie de... Y la cuestión económica, la presión sobre el dólar, esta cuestión que las bandas no funcionaron como se esperaban, todo ese combo está jugado en la elección. Pero Bien. también, perdón Facu, ¿no se le acabaron las estrategias al peronismo que pareciera ser que se jugó todo por el todo el 7 de septiembre como si fuera la gran final de ellos? Bueno, obviamente recién hablaban de Patricia Bullrich, Capital, ¿no? Capital, un bastión de la derecha en la Argentina. El peronismo gobierna desde la provincia de Buenos Aires, construye poder desde la provincia de Buenos Aires. Y esto vamos a ver si se refrenda y en qué términos hoy, ¿no? Había encuestas que marcaban que estaban acercándose, etcétera. Pero me parece que también va a haber un juego y yo creo que hay que mirar mucho cómo termina el día en Córdoba y Santa Fe. Bueno, creo que eso va a inclinar la balanza. Atención con esto, ahora vamos a volver sobre ese punto, Carlos, para profundizar justamente Córdoba y Santa Fe. Algo de Santa Fe estuvimos trabajando, no así de Córdoba. Las claves de la elección con Ezequiel Spillman, presentada de esta manera, Ezequiel, porque hay algunos puntos que nos van a permitir justamente analizar frente a qué estamos. Ya dijimos que es una elección plebiscitaria. Sí. Carlos acaba de incorporar el dato de que es prácticamente con tono de balotaje. Sí, absolutamente. Manera, ¿no? Y así lo plantearon también muchos de los candidatos, inclusive la Libertad Avanza en el último tramo. Pero vamos a analizar un poco qué se está jugando y qué es lo que hay que ver detenidamente para poder interpretar y ver el resultado electoral. Primer punto, lo venimos ya dialogando, venimos charlando de esto, la participación. Atención porque podemos encaminarnos a una elección de muy baja participación, acorde además a lo que viene dándose en todas las elecciones adelantadas provinciales. Promedio de 58% en las elecciones adelantadas este año. Hay que ver cómo terminan estas nacionales, pero el augurio de los primeros datos, y en un ratito vamos a tener el corte de las 3 de la tarde, vienen dando una baja participación. Número 2. Liberales Blue. A ver acá. En septiembre, te voy a poner un caso. En septiembre, en la elección provincial, Carlos Kikuchi, que fue armador nacional de la Libertad Avanza, armó una boleta color violeta que terminó sacando casi el 2% en la provincia de Buenos Aires, Facu. Alrededor del país hay boletas también liberales libertarias. Por ejemplo, el Partido Libertario en Córdoba. Bueno, hay muchos hablando de la participación de López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy es otro caso. Kachanowski, candidato a la provincia de Buenos Aires. Traccionándole votos dentro de, si se quiere, no sé si una cuestión ideológica similar o ideas similares, por eso me gusta que lo llamen liberales blue. Claro, lo llamamos liberales blue, pero va claramente en detrimento del gobierno nacional, del oficialismo, lo que puede pasar ahí. Después marcamos el peronismo no kirchnerista, que tiene poca representación, pero podríamos poner el nombre de Natalia de la Sota en Córdoba. Otro dato importante, esa es la segunda placa que ahora la contamos, el poder de los gobernadores. ¿Cuál va a ser el resultado provincial total? A la anterior. Volvamos a la anterior. Estamos terminando de contarla, claro. Decía, el poder de los gobernadores, Facu, ahí lo tenemos, hablábamos de peronismo no acá.
el poder de las provincias. Hay 6 gobernadores que conforman Provincias Unidas y tienen 14 provincias donde hay candidatos. No solo en las 6 que gobiernan, Santa Fe y Córdoba las más importantes, Chubut, Santa Cruz, Corrientes y Jujuy, que llevan todos candidatos propios por afuera de la Libertad Avanza. Y además, en 8 provincias más también hay candidatos de Provincias Unidas. Hay que ver cómo da ese total nacional, Facu, pero hay que mirarlo muy de cerca para lo que viene, para la gobernabilidad y para ver en qué nivel se transforman en un actor de poder. Y después, otros puntos muy importantes que vale la pena seguir. Primero, ¿qué sorpresas se pueden llegar a dar? Digo sorpresas porque hay muchos debutantes en esta elección, desde el Turco García en la ciudad de Buenos Aires, pasando por Virginia Gallardo en Corrientes por la Libertad Avanza. ¿Cómo le irá a la gente que debuta y todavía no sabemos bueno, tenés cómo ahí, le puede llegar hiciste ahí? la lista, el Turco García, Virginia Gallardo, Karen Reichardt. Karen Reichardt es que una no tiene novedad, una experiencia, absolutamente. política. Estoy tratando de ver si no nos olvidamos alguien dentro de lo que hay. Serían outsiders de la política. El hermano de Berti Venegas Lynch, Joaquín, que es candidato a senador en Entre Ríos. Joaquín es el guitarrista. Joaquín es el guitarrista de la banda. Sí, presidencial. tiene una SG muy linda, una guitarra muy linda. Una SG, es la guitarra que usa... Spielman sabe de guitarra también. Sí, bueno. Es que guitarrea bastante. Sí, aparte Sí, toca, muy bien. toca. Genio. Vamos con con la otra- radio toca. Cada vez que le pedí que otra de las invite un asado para tocar. Otra de las claves Sí. tiene que ver con las 8 provincias que eligen senadores. Y ahí hablamos de corte, porque obviamente no se corta la boleta, sino que marcás distinto. Pero atención con este dato. Puede darse en algunas provincias que haya un mayor caudal de votos para senadores o para diputados. O sea, que no sea un fiel reflejo. Y en la ciudad de Buenos Aires en particular había, por lo menos hasta el viernes, mucha cautela sobre si Alejandro Fargosi, que es quien encabeza la lista de diputados, podía sacar un número similar al que eventualmente saque Patricia Bullrich. Es decir, que alguien marque Patricia Bullrich y que marque otra cosa, que no marque las dos cruces de la Libertad Pareciera Avanza, ser, ¿no? Carlos, un candidato que se estancó Fargosi, en el sentido que no tiene quizás el nivel de conocimiento que tiene otros, y hay que ver cómo tracciona, ¿no? Sí, ahí falló un poco la conexión con el electorado pensando que era fiel y vamos a ver esta diferencia que viene marcándose porque además apareció justamente una alternativa que es López Murphy, que pesca en la misma pecera, por Claro. decirlo así. Es un liberal blue para la categoría de Spielman, Te agrego ¿no? también qué pasa con la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa con Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires, que pareció como un atractivo para un votante antisistema, ¿no? Porque más que de izquierda Sí. expresa un antisistema. Me parece que ahí va a aparecer algo interesante. Ezequiel, algo más completando esas Y claves claro, políticas. la última clave política a mirar, Facu, es la lectura de resultados. Ya hubo mucho debate sobre esto, pedidos a la justicia electoral. ¿Por qué lo pregunto? Porque el único espacio, el único partido político que se presenta en 94 distritos es la Libertad Avanza. Pero Fuerza Patria, el peronismo, se presenta En como 14, Fuerza Patria ¿no? en 14 distritos, pero hay en 10 que hay varias excepciones con partidos provinciales que tributan a Fuerza Patria. Es decir, esos legisladores que ingresen van a ir al bloque de Fuerza Patria en diputados Pero entonces, o en ¿qué el vamos- Senado pero- y son... ¿Qué vamos a tienen medir? varios- bueno, A las 9 de la noche, ¿qué vamos a medir? yo sumaría a los partidos provinciales vinculados al ¿Pero peronismo. así Sí. se va a presentar? No. No, ese Bueno. es el tema. No, se va a presentar Se va a hacer por un provincia. A La- las 9 hay que agarrar la calculadora y empezar a hacer números. Exactamente. La Cámara Nacional Electoral ordenó esa discusión porque el gobierno tenía la pretensión de dar a conocer a las 9 de la noche un número global, una información que los iba a beneficiar porque son los únicos que llevan el mismo sello electoral en 24 provincias. El kirchnerismo se opuso, la Cámara Nacional le dio la razón. Lo que dijo es que si bien es una elección nacional, la representación en ambas cámaras es a través de los 24 Claro, pero digo, yo distritos. pienso en la gente, ¿no? Porque a partir de las 6 de la tarde, en la cobertura 24, la gente se va a aprender, va a mirar, no va a estar Sí. el resultado a las 6 de la tarde, No, encontrarás a un las resultado 9. a las 9. A las 9, Ahora, que es el horario autorizado por Claro. la justicia electoral. pero no va a haber un cálculo así en los medios de comunicación. Es decir, va, Mira, la Cámara Nacional Electoral ahí, Facu, autorizó lo siguiente. Dijo, la información que la DINE, la Dirección Nacional Electoral, debe proporcionar es distrito por distrito. Después, lo que cada espacio político, sí. después de esa información volcada, quiera dar a conocer si hace la sumatoria, si desglosa,
es decisión de cada espacio político. Pero yo prendo A24 a las 9 de la noche y voy a ver porcentaje de La Libertad Avanza En cada provincia. en cada En cada provincia. provincia. Porcentaje de Fuerza Patria, donde tenga representación Sí. como sello. Porcentaje de peronismo, como se llame. Sí. Después habrá que hacer como la unión entre Fuerza Patria, peronismo y aliados. Yo te puedo decir qué voy a hacer yo. A ver qué vas a hacer, Carlos, porque es un lío. Voy a ver hacer un cuántos diputados y cuántos senadores sacó el oficialismo. Para mí es central llegar al tercio. Después veo el resto. Después voy a ver cuánto sacó el peronismo y el panperonismo. O sea, que vos con 35... Supongamos que La Libertad Avanza saca 35%. Claro. Vos ahí podés calcular cantidad de representación. Totalmente. Y después voy a calcular, a pesar de lo que diga la Cámara, lo que diga todo el mundo, cuántos votos sacó el peronismo y el panperonismo, los partidos cercanos, y qué porcentaje cuánto sacó la Libertad Avanza. Lo que pasa es que para el común Yo, de la esa gente... cuenta voy a hacer yo, por supuesto, bueno, no al invito común a de nadie la a hacer lo gente, mismo. Llamo a las 9. Que Carlos, siempre nos vale. escriben a todos los que Sí, estamos sí, en claro. los medios, ustedes también. Che, ¿quién ganó? ¿Cómo O bien? ¿Cómo le fue al gobierno? Porque Claro. la pregunta va a ser cómo le fue al gobierno, cómo le fue a la oposición. Digamos, eso va a ser una balanza, después se verá el número, ¿no? No es menor que en la Argentina hoy el único partido sea el oficialismo. Sí. Esto es un fenómeno. La Argentina es un país oficialista, de los oficialismos. El resto se va organizando como puede. Bueno, para un minuto ahí, estamos a mitad de camino. Spielman va marcando así como... Iba así como los presos, pero suena feo. Facundo, Minuto tras minuto. por favor, de minuto esta por cobertura hasta las 16 horas aquí en A24. Y en instantes quédense para ver un trabajo histórico que hizo Ezequiel de las comparativas históricas, democracia para acá, es decir, de todos los datos, para poder ir buscando y comparando momentos de la Argentina. Te va a interesar, Carlos, seguramente. Y ya en un rato llegan las empanadas, así que quédense tranquilos. Ah, bien. Pago yo esta Estaba vez. con hambre, Javi. No creo, Pago yo esta no vez. creo. ¿En serio? ¿En serio? Ay, Facu. Aplauso para Pastore, No estuviera aplauso cerrado para molestando. Pastore. Facu, día